Explicación en escritura vernácula para las coplas de primavera para el año de Jiachén 2024. 37. La invasión de los soldados Yue asombró al rey, destacando las características de un verdadero patriota. Encontrar el momento oportuno para demostrar la santidad, mientras existe como un inmortal viviente en el mundo. La invasión de los soldados Yue asombró al rey, destacando las características de un verdadero patriota. La historia de la invasión de los soldados Yue asombró al rey relata un incidente en el que el ejército del reino Yue marchó hacia el reino de Yi. En ese momento, había un ministro llamado Yongmen Sidi que, sintiéndose avergonzado y arrepentido, pidió permiso al rey para quitarse la vida. A pesar de que el reino de Yi era más grande y más poderoso que Yue, como ministro, Sidi se sintió profundamente humillado por la invasión. En aquellos tiempos, tal incumplimiento del deber se consideraba castigado con la muerte y Sidi se sintió obligado a enmendar su vida. Sin embargo, el rey cuestionó la decisión de Sidi, señalando que los ejércitos aún no habían entrado en batalla y que no había sufrido ningún daño en el reino. El rey consideró que el acto de Sidi era innecesario y lo instó a reconsiderarlo, enfatizando el valor de su servicio y lealtad. Sidi luego relató otro incidente que involucró a un cochero que, al escuchar el ruido de una rueda defectuosa, lo consideró una vergüenza para el rey y decidió acabar con su propia vida. Al escuchar esto, el rey preguntó por qué un asunto tan trivial llevaría a alguien a quitarse la vida. Sidi respondió que el ruido de la rueda se interpretó como un insulto personal al rey, lo que llevó al cochero a tomar medidas extremas. Sidi argumentó que, si un incidente tan pequeño podía conducir al autosacrificio, entonces seguramente la invasión de su reino por Yue era una ofensa mucho más grave. Creía que, como ministros, eran responsables del honor y la dignidad de su rey y reino. Después de escuchar la noticia del suicidio de Sidi, el reino Yue retiró sus tropas y no inició la guerra debido a la lealtad de Sidi. Por lo tanto, la historia de la invasión de los soldados Yue asombró al rey sirve como un recordatorio de la importancia de la lealtad y el deber hacia el rey y el país, incluso frente a la adversidad y la humillación. Destaca la necesidad de que las personas cumplan con sus responsabilidades y honor, especialmente en tiempos de crisis. El Tao de Dios, transmitido por Sitsun y Simu, es tan noble que el mandato celestial es extremadamente supremo. Sin embargo, nadie está interesado en recibir a Tao. Como discípulos, ¿no deberíamos sentirnos avergonzados? Esto es lo que se quiere decir con la invasión de los soldados Yue asombró al rey. Si otros no están dispuestos a recibir la transmisión del Tao, realmente deberíamos sentirnos avergonzados. ¿Cómo podemos decir que los demás carecen del fundamento o de las virtudes ancestrales? Es porque no hemos manifestado la nobleza del mandato celestial en nuestras acciones. Realmente necesitamos arrepentirnos y reformarnos, aunque esto se refiere a anécdotas antiguas, en realidad se aplica a nosotros los cultivadores de hoy. No hablemos de toda la esfera de Tao, solo centrémonos en nosotros, Xinyi, por ahora. En el pasado, durante la era de Lao Chen-ren, se dijo que los asuntos de Tao de Xinyi prosperaron tanto que cubrieron casi la mitad del campo de Tao y se destacaron de manera prominente. Suena bien, pero hoy en día necesitamos hacer que la gente esté realmente ansiosa por cultivar el Tao, ese es el enfoque correcto. Desafortunadamente, no vemos que esto suceda mucho ahora. No debemos esperar hasta que el cielo intervenga, es decir, hasta que ocurran desastres. Cuando ocurren desastres, todo el mundo se asusta. Si no nos apresuramos a recibir el Tao, ¿cómo podemos evitar las calamidades? Muchas personas solo recibieron la transmisión del Tao por miedo a la muerte. Durante la era de los asuntos de Tao en China continental estaba prosperando, la mayoría de la gente tenía miedo a la muerte. Después de todo, toda China estaba en guerra, era un campo de batalla.
Es por eso que se apresuraron a recibir la transmisión del Tao. Pero, ¿es esto efectivo? Por supuesto, muchos predecesores realmente se sacrificaron en medio de disparos y bombas. Por ejemplo, había un río, a un lado estaba ocupado por los japoneses, al otro lado estaba ocupado por el ejército nacionalista. ¿Cómo se lleva a cabo una ceremonia de Tao en tales circunstancias? No puedes dejar de practicar el trabajo del Tao solo porque los japoneses ocuparon el área. Todavía tienes que ir, pero si quieres cruzar el río, te dispararán y muchos predecesores fueron asesinados de esta manera. Fue realmente problemático. Entonces, en ese momento, cuando muchos predecesores salieron, todos tenían la mentalidad de ver la muerte como un regreso a casa y pensar, cuando salga esta vez para realizar la ceremonia del Tao, no sé si podré regresar. Casi todo el mundo habría arreglado sus asuntos antes de irse, dirán, si no vuelvo, entonces esto y aquello. Nadie se atrevió a decir que definitivamente volverían a casa hoy. Qué diferente es de ahora, donde hay trenes de alta velocidad, puedes ir a Taipei por la mañana y regresar a casa por la tarde. En el pasado, no había motocicletas ni bicicletas para andar, la gente caminaba, era muy peligroso. Por lo tanto, la frase «la invasión de los soldados Yue asombró al rey» se debió a que los ministros leales y patrióticos sintieron que el país, el rey, los predecesores y el campo de Tao fueron deshonrados, haciendo que la gente menospreciara el campo de Tao, todo debido a su propia negligencia e incumplimiento de sus deberes. Pero esto no significa que debamos seguir a los antiguos en el suicidio. En cambio, debemos tener un sentido de la responsabilidad y nunca eludir la responsabilidad. La Santa Madre en las reglas del Buda también nos dice que asumamos la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad salvar a los seres sintientes. Si los seres sintientes no vienen a recibir la transmisión del Tao, no respetan al Tao y desprecian el campo del Tao, es por nuestra negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? No acuses mal a los demás, no critiques a los demás diciendo cosas como es por una mala base, por falta de virtud ancestral. No digas estas cosas. El Buda inmortal nos enseña que el umbral del Tao debe ser alto, pero desafortunadamente, muchos tientoansi malinterpretaron este dicho del Buda inmortal. El umbral debe ser alto significa que nuestros propios estándares deben elevarse, lo cual es correcto. Pero mucha gente común piensa que elevar el umbral significa nuestro umbral es más alto, tienes que dar un paso más alto para entrar, pensando como tienes que ser vegetariano durante una semana antes de que puedas recibir la transmisión del Tao. Suena razonable, pero ¿realmente hace que la gente respete a Tao? El umbral debe ser alto significa que necesitamos elevar nuestros propios estándares, no exigir a los demás o exigir a los receptores del Tao. Es por eso que la Santa Madre nos dice, disciplínate a ti mismo como un maestro solemne y preserva la dignidad del Tao. Debemos ser muy estrictos con nosotros mismos. Debemos exigir que nos adhiramos a las reglas, no exigir que otros se adhieran a las reglas. Entonces, si realmente tenemos el espíritu de la invasión de los soldados Yue asombró al rey, entonces somos verdaderos patriotas, verdaderos cultivadores del Tao, verdaderos santos del Yan blanco. En el contexto del campo del Tao, se refiere a cultivadores verdaderamente dedicados del Yan blanco. Espero que todos podamos convertirnos en verdaderos cultivadores de Tao del Yan blanco, no hay necesidad de que los demás te entiendan, solo actúa de acuerdo con tu posición. Como discípulos de Sisun y Simu, ¿cómo podemos actuar de una manera que haga que la gente respete a Sisun y Simu y reverencie a Tao? A eso es a lo que debemos aspirar. No estamos exigiendo nada de los demás, pero al menos cuando la gente oiga hablar de Tao, de los cultivadores de Tao o del campo de Tao, lo respetarán y lo reverenciarán. Si hacer el trabajo de Tao da como resultado que reciba a Tao recibiendo una bolsa de arroz gratis,
¿La gente le rendirá respeto? Si practicar el Tao hace que la gente menosprecie al Tao en lugar de dignificarlo, entonces es esencialmente degradar el Tao. Degradar el Tao no lo eleva. Todo esto es culpa nuestra. Propagar el Tao debería hacer que la gente sienta, sí, esto es correcto. Es muy honorable. Deben sentir que una vez que reciben la transmisión del Tao, hay una sensación de gloria suprema y alegría interior. Si uno piensa, fui engañado para recibir el Tao hoy. ¿No están muchas personas engañando a otros para recibir el Tao? Nunca debemos hacer esto. De lo contrario, en lugar de estar agradecidos, la gente dirá muchas tonterías y palabras negativas. Todo esto es negligencia en el cumplimiento del deber. Si practicamos el Tao correctamente o no, depende de la impresión o concepto del Tao que tengan los receptores del Tao, el nuevo Tao Chin y la gente mundana. Es responsabilidad de nosotros, los cultivadores del Tao. No hay necesidad de hacer publicidad. En esta era de los medios de comunicación y la IA, casi todo depende de la publicidad. Pero sí es el verdadero Tao. ¿Por qué hacer publicidad? Hay un dicho que dice que el boca a boca es la mejor publicidad. Todo el mundo lo elogia. ¿Por qué molestarse en tallar un artículo en una tablilla de piedra? De hecho, las bocas de las personas correrán la voz, que es el mejor medio de transmisión. Una persona le dice a otra, una familia le dice a otra familia. ¿Es lento este tipo de transmisión? Todo lo que se transmite es genuino. Tomemos como ejemplo la situación de la práctica del Tao en América del Sur. Después la gente recibe el Tao, siente, hoy recibí la transmisión del Tao y estoy muy feliz, pero mi familia y amigos aún no lo han hecho. ¿Puedo pedir la compasión de Tien Tuanzi, ir a la ciudad donde viven mis parientes? Entonces los asuntos del Tao en esa ciudad se expandieron, expandiéndose continuamente. El desarrollo de los asuntos de Tao es muy rápido, transportan rápidamente a las personas para recibir a Tao, transportando a sus propios familiares y amigos. Esto es lo que significa ser un verdadero cultivador de Tao del Yang blanco. Nuestra cultivación del Tao debería ser así. Desgraciadamente, ahora hemos caído hasta el punto de recoger frutos caídos dispersos. ¿Cuántos podemos recoger? Debemos tomar todo el racimo, no recoger la fruta caída dispersa, ya que solo hay unos pocos. ¿No lo crees? Realmente necesitamos demostrar la verdad suprema y nobleza del Tao en nosotros mismos. Es por eso que la Santa Madre dice: disciplínate como un maestro solemne y preserva la dignidad del Tao. Debemos exigirnos rigor, por supuesto, no de manera excesiva, sino en términos de responsabilidad. Debemos asegurarnos de que asumimos la responsabilidad, no de que tenemos que hacerlo todo. Actuar de acuerdo con la posición de cada uno, enfocándonos en hacer bien nuestros propios deberes, es suficiente. ¿Será difícil? Si podemos hacer esto, entonces somos verdaderos Tansu, verdaderos conferenciantes, verdaderos Rentzai, verdaderos patriotas. Ya que somos verdaderos Tansu, ¿podemos entrar en la tierra pura de Maitreya? ¿Crees que es difícil entrar en la tierra pura de Maitreya? Hay muchas razones, pero el primer paso a dar es salir. Sin embargo, este paso a menudo es difícil de dar. Si puedes dar este primer paso, entonces casi puedes continuar. Como dice el refrán, el principio de todas las cosas es difícil. Por lo general, dar el primer paso implica dudar. Cuando podemos dar valientemente el primer paso, luego el segundo paso, el tercer paso, casi lo sabremos y seguiremos avanzando. Así es el Tao. El Tao es del cielo, y los Budas y Bodhisattvas nos están guiando. ¿Por qué molestarse en temer que no podamos hacerlo nosotros mismos? El cielo no permitirá que actuemos imprudentemente.
Es porque actuamos imprudentemente, nos apegamos a nosotros mismos y actuamos arbitrariamente. Si podemos entender con sinceridad, nos daremos cuenta de que el Tao del cielo es conducido por los Budas y Bodhisattvas y los humanos deben cooperar. Sin embargo, hoy en día, muchos de nosotros estamos confundidos y pensamos que desde el mandato del cielo en la tierra entonces es manejado por humanos. Los Budas y Bodhisattvas nos están ayudando y cooperando. ¿Son los humanos tan grandes? Es todo lo contrario. El Tao del cielo es dirigido principalmente por los Budas inmortales. Sin Sisun y Simu, ¿podemos llevar a cabo todo el proceso? ¿Somos tan poderosos? Cuando Sisun y Simu vienen a transmitir el Tao, todos los Budas y Bodhisattvas también siguen el mandato de Dios de ayudar. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe estar en armonía con el cielo. Si realmente podemos lograr este corazón verdadero, entonces eso es suficiente. En el pasado, Luo Chen-ren solía decir, un corazón verdadero, 9 de cada 10 personas no lo saben. Manteniendo este corazón verdadero para cultivar el Tao, se pueden lograr muchas cosas inimaginables. Esto es lo que significa ser la invasión de los soldados. Yue asombró al rey, destacando las características de un verdadero patriota. Encontrar el momento oportuno para demostrar la santidad, mientras existe como un inmortal viviente en el mundo. Encontrar significa encontrarse. Aunque un encuentro casual se refiere a un encuentro inesperado, no es lo que imaginamos. La llegada de la Santa Madre tampoco es algo que nadie espere. La Biblia no menciona la llegada de Dios, en cambio, habla de la venida de los últimos días, lo que asusta a todos, sin saber que dentro de la llegada de los últimos días se encuentra el descenso de Dios. La Biblia esconde este secreto. Probablemente muy pocas personas saben que aunque el juicio es el juicio de Dios, todos temen la venida de los últimos días, los desastres de los últimos días, el juicio de los últimos días, equiparando los últimos días con desastres. Sin embargo, en Mateo 24:36, pero en el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Quién decide esto? El Padre Celestial, Dios decide y controla personalmente, no nosotros los humanos o cualquier Buda o deidad que lo arregle. De lo contrario, ¿quién es tan poderoso para organizar la obra de Dios? Cuando llegue mi día, ¿quién me seguirá? Cuando Dios llega de verdad, lo encontramos de verdad, que es encontrar el momento oportuno. Pero, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con Él? Para probar la santidad. ¿Por qué usar probar santidad en lugar de practicar el Tao? Hablar de practicar el Tao también es posible, pero ¿por qué usar probar la santidad? Esta vez debemos cooperar verdaderamente con Dios. Dios selecciona personalmente a los santos, a los 3600 santos. Puesto que Dios selecciona personalmente, debemos usar nuestras acciones para probar, no para escribir exámenes o hablar en el templo. Debemos demostrar con acciones genuinas que realmente somos santos, no solo escribiendo artículos jactándonos de lo grandes que somos, lo cual es inútil. Especialmente hoy en día, muchas personas no se jactan de lo geniales que son, sino que demuestran su razón diciendo que los demás están equivocados. Esto es demoníaco. Es una mentalidad demoníaca. Ni siquiera podemos hablar así, solo debemos expresar la voluntad celestial que hemos entendido en nuestras acciones. Sin embargo, si la voluntad celestial que hemos entendido es correcta o incorrecta, es inútil quien nos lo diga. Dios definitivamente nos dirá, nos probará, sí, esto es lo que quiero decir. Tu entendimiento es correcto y lo que estás haciendo es correcto, verdaderamente de acuerdo con mi voluntad. A esto se le llama probar la santidad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios también se apareció personalmente y dijo: Este es mi Hijo amado. Dios personalmente vino a probarlo, al igual que con todos los santos.
Las formas que Dios usa para probar son diferentes, pero todas prueban que lo que este santo hace en el mundo es correcto y correcto. Por lo tanto, debemos entender verdaderamente encontrar el momento oportuno para probar la santidad y aprovechar esta oportunidad. No importa lo que otros digan de nosotros, es solo una referencia y puede no ser necesariamente exacto porque todos tienen sus propias opiniones, preferencias. Solo cuenta lo que Dios dice. ¿Hemos oído hablar de la canonización católica? Canonización como santa, por ejemplo, la Madre Teresa. ¿Quién canoniza? Dios. Es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un sistema de canonización que es reconocido por la Iglesia Católica. Ahora, no podemos simplemente llamar a Teresa, sino Santa Teresa, con Santa agregada al frente, o Antonio debería llamarse San Antonio. Incluso Pedro no puede llamarse simplemente Pedro, como Basílica de San Pedro, que ya agrega San Pedro al frente. Todas estas son designaciones hechas por el hombre. Pero el probar la santidad aquí no es así. Aunque fue otorgado por Dios, Dios vendrá personalmente a probar que somos verdaderos santos. Por lo tanto, realmente necesitamos esforzarnos por ello, especialmente durante el periodo Jan Blanco, debemos probar la santidad mientras estamos en la tierra, no solo después de regresar al vacío. La vieja madre también dijo: hijos míos, recuerden que el nirvana está en esta vida, no buscando en las reliquias después de la muerte. En otras palabras, mientras todavía tengamos un cuerpo físico en este mundo, durante el periodo Jan Blanco, durante nuestra vida, debemos convertirnos en santos en este mundo, no solo después de la muerte. Al igual que Sitzun, el Buda viviente Sikon, cuando estaba vivo, se le llamaba Buda viviente. Parece que la gente lo llamaba Buda viviente, pero el cielo también lo afirmó como Buda viviente. Simplemente se dice a través de la boca de la gente mundana. Hay muchos casos de este tipo en el periodo Jan rojo. ¿Por qué fingir estar loco y hacerse el tonto? Si no hay que fingir estar loco y hacerse el tonto en el periodo Jan rojo, es muy difícil establecer buenas relaciones. Solo puedes fingir. Si eres estricto, ¿con quién puedes interactuar? Por lo tanto, en el periodo Jan rojo, muchos Budas y Bodhisattvas parecen locos y extraños, como el Buda sonriente, que también es muy extraño. Nadie sabía que era Maitreya. Todos los días, simplemente deambulaba con un saco de tela. La gente le daba cosas, y él las metía todas en el saco de tela. No fue hasta el verso que dejó atrás cuando el Buda sonriente volvió al vacío. Maitreya, verdadero Maitreya, con innumerables manifestaciones, mostrándose constantemente al mundo, pero el mundo no lo reconoce. Entonces la gente se dio cuenta de que Maitreya había venido, pero Maitreya también se había ido. Así que realmente tenemos que hacerlo bien. Cuando tenemos un cuerpo físico, debemos lograr vivir como un inmortal y el mundo del Buda viviente se realizará. El reino de Dios, la tierra pura de Maitreya, el mundo de la gran armonía se realizará en el mundo, lo que demuestra que este es un mundo de Budas vivientes, inmortales vivientes, y todos deben lograrlo.